participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esa es la palabra de Dios. Oremos. Oh Señor, qué glorioso es estar en tu casa hoy. Qué bendición poder estar entre nuestros amados hermanos y que juntos en un mismo espíritu podamos adorarte, Señor, con toda libertad. Con toda libertad porque tú nos has libertado de nuestro pecado, nos has salvado, nos has dado un nombre, nos has puesto en tu lista eterna allá en el cielo. Oh Señor, gracias porque has sido tan bueno. Y no solamente porque nos has salvado, sino porque todos los días nos salvas, Señor. Nos salvas de las situaciones peligrosas. Nos salvas, Señor, de incluso los hermanos falsos. Nos salvas del enemigo, de Satanás. Y aún, Señor, nos salvas de nosotros mismos. Tu gracia, Señor, nos sostiene. En esta hora, Señor, pedimos que nos ayudes, Señor, a abrir nuestros ojos, que nos des entendimiento, Señor, para poder recibir tu santa palabra. Este es un pasaje, Señor, clave para tu iglesia. Por lo tanto, Señor, que estemos atentos y prontos para responder. Esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado y bendito Salvador, Jesucristo. Amén. Hemos estado estudiando esta carta a fondo y hemos visto que el autor inició demostrando que Jesús es superior a los profetas y superior a los ángeles. Pero ahora el autor de la carta a los hebreos se propone demostrar que Jesús también es superior a Moisés. Ahora recordemos el contexto y los recipientes de esta carta. Los recipientes eran judíos, no eran gentiles. Eran hombres que conocían la escritura del Antiguo Testamento. Y ellos, los judíos, tenían a Moisés en muy, pero muy alta estima. No lo idolatrizaban. Ellos conocían la ley de Dios. Sabían que Dios estaba en contra de la idolatría, pero sabían quién era este hombre, llamado el libertador. Moisés fue su libertador. Y el pueblo de Dios, sabemos que el pueblo había estado en esclavitud en Egipto por 400 años, y Moisés, quien de hecho dice la Escritura que habló con Dios cara a cara, Moisés era un hombre sumamente importante para los judíos. Moisés ocupaba un lugar prominente entre ellos. Sin embargo, el autor de Hebreos estará haciendo como un tipo de contraste entre Moisés y entre Jesús, no con el fin de desacreditar a Moisés, sino con el propósito de demostrar que aunque Moisés fue un fiel siervo de Dios, Jesús es superior. Vimos en el capítulo 1 que Jesús es superior a los ángeles. Y ahora en el capítulo 3, el autor de Hebreos nos demostrará que Jesús también es superior a Moisés. Y para esto estaremos viendo
3 puntos que nos ayudarán a comprender este pasaje en cuanto a la supremacía de Cristo sobre Moisés y el llamado a perseverar como parte de su casa. Así que el primer punto de nuestro sermón nos invita primeramente a considerar a Jesús. Primer punto, considerando a Jesús. Observen junto conmigo el capítulo 3, versículo 1, y aquí es donde comenzamos. Dice el autor de la carta a los Hebreos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Primeramente, veamos el por tanto aquí del autor. Esta pequeña frase básicamente nos obliga a recordar lo que el autor de Hebreos dijo previamente. Una vez más, en el capítulo 1, el autor de Hebreos básicamente exaltó a Jesús como superior a los profetas, pero también como superior a los ángeles. ¿Pero qué de los profetas? Bueno, recordemos un poco quiénes eran estos hombres. Los profetas eran hombres de Dios que hablaban por Dios. Dios se comunicaba a través de ellos. Los profetas transmitían la palabra de Dios al pueblo de Israel. Ellos básicamente se paraban y decían: así dice el Señor. Los profetas llamaban a los hombres al arrepentimiento. Denunciaban el pecado, la idolatría. Ellos hacían un llamado urgente para que el pueblo y aún sus líderes se volvieran a Dios. Por otro lado, los ángeles tenían un papel muy importante en el plan de Dios. Ellos también eran mensajeros de Dios. De hecho, la palabra ángel en el original, ángelos, significa mensajero. Los ángeles eran mensajeros de Dios. Ellos transmitían mensajes importantes de parte de Dios a los hombres, como por ejemplo cuando el ángel que habló con Agar en el desierto, ¿recuerdan? En Génesis capítulo 16. O como cuando Abraham habló con el ángel en Génesis capítulo 18. Pero lo particular de los ángeles es que ellos, como seres espirituales, eran seres extremadamente inteligentes, extremadamente llenos de sabiduría, extremadamente llenos de conocimiento, del conocimiento de Dios. Aparte, estos seres eran extremadamente poderosos, bastante poderosos, tanto así que un solo ángel mató aproximadamente a 185,000 asirios en el tiempo del rey Ezequías. Pero de acuerdo al autor de Hebreos, el Hijo, Jesús, es superior a ellos, tanto superior a los profetas, así como superior a los ángeles. De hecho, el versículo 4 del capítulo 1 decía, hablando de Jesús, hecho tanto superior a los ángeles. ¿Por qué? Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que volviendo a nuestro texto, el autor de Hebreos nos obliga a recordar esa verdad gloriosa con la frase por tanto. Pero no solamente nos obliga a recordar lo que dijo en el capítulo 1, sino lo que también dijo en el capítulo 2. Y en el capítulo 2, básicamente, el autor de Hebreos presenta por lo menos 5 razones por las que la humanidad de Jesús fue necesaria. Sabemos que el hombre tenía que pagar por su pecado, ¿cierto? Y ningún hombre está calificado para poder satisfacer la justicia de Dios. Así que Dios mismo, en la persona de Cristo, se humaniza, se hace hombre, y aquí lo que el autor hace énfasis es en eso, en su humanidad. El capítulo 1 hace un énfasis en su divinidad, y en el capítulo 2 hace un énfasis en su humanidad. Él es el sustituto que tiene que sufrir la muerte por nosotros, versículo 9. Él es el que va delante de nosotros. Es como si Él estuviese abriendo el camino para nosotros. Nosotros no podemos llegar por nuestra propia iniciativa o por nuestra propia cuenta. Necesitamos a Cristo, el hombre.
Él es también el santificador que comparte la misma procedencia con los que por Él somos santificados. Versículo 11. Cuarto, el libertador. Él es el libertador que básicamente derrota a Satanás, destruye su imperio. ¿Para qué? Para que entonces podamos ser rescatados de la muerte. Cristo en la cruz no solamente vence a Satanás, sino al mismo tiempo vence a la muerte. Y finalmente vemos en el capítulo 2, versículo 17, que Él es el sumo sacerdote que expía nuestros pecados. Y vamos a seguir hablando de eso más adelante. Pero noten lo que dice el versículo 17 en el capítulo 2, hablando de Jesús como el sumo sacerdote, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora, habiendo dicho todo esto, miremos nuestro texto en el capítulo 3, versículo 1, por tanto. O se podría decir también, así que, o mejor aún, dado todo lo que acabo de explicar, de que Jesús es superior a los profetas y superior a los ángeles, de que Jesús se hizo hombre, de que se hizo igual a nosotros para sufrir, morir y vencer al diablo, y de que Jesús es un sumo sacerdote misericordioso y fiel, que comprende nuestras debilidades porque fue tentado así como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, capítulo 3, versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, y aquí está la exhortación, escuchen, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. Por tanto, consideren a Cristo Jesús. Una versión más literal dice, consideren detenidamente a este Jesús. La palabra griega utilizada aquí para esta palabra, consideren, es katanoe, que significa mirar con atención, reflexionar profundamente o fijar los pensamientos cuidadosamente. Esto no se trata de una mirada simple y rápida, no. Se trata de poner nuestra atención seria y totalmente enfocada en Cristo Jesús. Así que básicamente el autor de los Hebreos les está diciendo a los hebreos, pongan toda su atención en Jesús, mediten bien en quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú consideraste esto? Esta exhortación es también para ti hoy. Considera a Jesús, pon toda tu atención en Él, medita bien en quién es Él. Créeme que si realmente lo consideraras, aunque tuvieses grandes problemas, tú, mi amado hermano, estarías tranquilo, estarías viviendo confiadamente, seguro, totalmente seguro, sabiendo que el que es superior a los profetas y a los ángeles y el que fue coronado de gloria y de honra, Él está contigo. Considera a Cristo Jesús. No solamente debes de conocer a Cristo Jesús de una manera intelectual, no, sino que debes de contemplarlo con mucha, pero mucha atención. Hoy, mañana y siempre. Considera a Jesús. Considéralo. Ahora observemos en nuestro texto cómo el autor de Hebreos les llama a los creyentes. Les llama hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. Versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial. Notemos, por favor, que aquí no les está hablando a los incrédulos,
Ni les habló en ese entonces, ni tampoco lo está haciendo ahora. Esta palabra, escuchen, está reservada únicamente y exclusivamente para todo aquel que ha puesto su fe en el Señor, para a todo aquel que dice ser discípulo de Jesús y para nadie más. Para nadie más. ¿Cómo estamos tan seguros de esto? Por lo que dice el texto. El autor claramente les llama hermanos santos, o sea, hermanos que han sido apartados por Dios y para Dios. Hermanos que ya no le pertenecen al mundo ni a su sistema, son hermanos que ahora son parte de la familia de Dios, hermanos que ahora son ciudadanos del cielo, ya no son ciudadanos de este mundo. Son ahora extranjeros y peregrinos. Por eso también que les llama ahí mismo en el versículo 1, participantes del llamamiento celestial. O sea que han sido individualmente llamados y escogidos por Dios mismo para ser parte del reino de los cielos. El autor de la carta a los hebreos está hablándoles a personas específicas, a personas que han sido seleccionadas por Dios, elegidas soberanamente por Dios. A ellos les está hablando. O sea, a ti que eres un hermano santo y que tienes un llamamiento celestial. Y esta es la exhortación. A ti, considera a Jesús. Versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, una vez más, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. De hecho, me encanta ese título, ese será el título del sermón, considera a Jesús. Siempre, en todo tiempo y especialmente, escucha, especialmente cuando te encuentres en pruebas o en dudas. Recuerda que la solución, que el antídoto para resolver siempre el problema es tan simplemente y sencillamente volver tu mirada a Cristo Jesús. No vayas con tu mejor amigo, no vayas con tu confidente, no, es más, no vayas ni siquiera con tu cónyuge primeramente o inicialmente. No vayas ni siquiera primariamente a tu pastor. Ve a Cristo Jesús. Ve a Él. Ve a Él. Ahora observemos cómo el autor de Hebreos ya identificó a los creyentes, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, pero ahora observemos cómo el autor de Hebreos identifica a Cristo Jesús. Número 1, lo identifica como apóstol y número 2, lo identifica como sumo sacerdote. Apóstol y sumo sacerdote. Versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Básicamente, como apóstol, Jesús representa a Dios ante la humanidad y como sumo sacerdote, Él representa al hombre ante Dios. Y nuestro pasaje, de hecho, es el único lugar de donde al Señor se le llama apóstol, pero en sí esta palabra básicamente significa enviar. Y como tal, vemos en otros pasajes, vemos que Jesús había sido enviado por el Padre, como por ejemplo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 18, que dice así: como tú me enviaste, la misma palabra, la misma raíz, y esa es la misma idea, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Justo después de la resurrección, el Señor le dijo algo similar a sus discípulos en el capítulo 20 del mismo Evangelio de Juan, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió, ahí está la palabra, el Padre, así yo también os envío. O sea que Jesús fue enviado por el Padre y Él es el apóstol original, y a su vez y como extensión, los otros discípulos fueron constituidos también como apóstoles al ser enviados por Cristo.
Pero Cristo como apóstol viene de parte de Dios, ¿para qué? Para traernos el glorioso mensaje del Evangelio. Y es por eso que a través de Él conocemos ese mensaje que nos ofrece la salvación. Ese mensaje que nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Ese mensaje que se centra únicamente y exclusivamente en la persona y obra de Cristo Jesús. Ese mensaje que tú y yo debemos de proclamar en las calles, en nuestra casa y en donde quiera que nos encontremos. Hemos recibido ese mensaje del apóstol Jesucristo. Pero no solamente Cristo fue el enviado de Dios para traernos el Evangelio, sino que también, de acuerdo a nuestro texto, el Señor Cristo Jesús también es nuestro sumo sacerdote. Él no es como los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino como aquel que se ofrecería a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. Recordamos la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Este no tenía la mínima capacidad, ¿verdad?, para recibir él mismo el favor de Dios, mucho menos hacer que nosotros o el pueblo de Israel recibiese el favor de Dios. Él mismo tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados para luego hacer otro sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Pero Jesús, como sumo sacerdote, como nuestro sumo sacerdote, nos representa delante de Dios, ofreciéndose a sí mismo y pagando completamente la deuda de nuestro pecado. Pero después de exhortar a los creyentes a considerar a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el autor de Hebreos procede en el versículo 2 a mostrarnos por qué Jesús es digno de nuestra atención. Nos dice que Jesús fue fiel a Dios, así de la misma manera como Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, lo que nos lleva al segundo punto de nuestro sermón, una comparación. Y esto estaremos viendo de los versículos del 2 al 5. Pero veamos primeramente el versículo 2. Hebreos capítulo 3, versículo 2. Aquí sigue hablando de Cristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El autor de Hebreos aquí básicamente hace una comparación entre Jesús y Moisés. Entendamos que para los judíos Moisés era una figura suprema. Él era el gran líder y el mediador de la ley. Pero ahora el autor quiere demostrar que Jesús es aún mucho mayor que Moisés. No porque Moisés de alguna manera falló, no. Obviamente entendemos que él tuvo sus faltas, ¿verdad? Pero en cuanto a fidelidad, Moisés era un hombre fiel. Entonces, ¿qué quiere hacer el autor? Simplemente quiere demostrar que Jesús cumple y supera lo que Moisés de alguna manera o de alguna forma u otra representaba. Moisés era simplemente un tipo de Jesús. Moisés solamente de alguna forma u otra anunciaba que venía uno mucho mayor que él. Dijo un autor sobre esto: de todos los hombres de la antigüedad, hablando de Moisés, ninguno tenía mayor prestigio entre los judíos que Moisés. Para ellos él era su líder, su liberador y apóstol por excelencia. Él era la figura máxima del antiguo régimen, pero su gloria no es nada en comparación con la de Jesús. Así que la intención del autor de Hebreos no es para tratar de dejar en mal a Moisés, por supuesto que no, y en ningún momento. De hecho, noten cómo el autor de Hebreos positivamente habla de Moisés. Dice que Moisés fue un hombre fiel. Un hombre fiel. Hebreos capítulo 3, versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó. Aquí está hablando de Jesús, pero noten el contraste, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios.
Moisés fue fiel a Dios. Dice el capítulo 40 del libro del Éxodo, versículo 16, que Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así lo hizo. Moisés fue fiel al ejercer su ministerio, lo cumplió. Inicialmente confrontó a Faraón, el hombre más poderoso de toda la tierra. Confronta a Faraón y luego saca al pueblo de Egipto y lo lleva por el desierto. Se dice que Moisés, de todos los líderes del antiguo pacto, no hay ninguno superior a él en cuanto a fidelidad, ninguno. En Números capítulo 12, versículo 7, la escritura dice que Moisés fue fiel en toda mi casa, en la casa de Dios. Moisés fue fiel. El autor de Hebreos lo está confirmando. Sin embargo, aunque Moisés fue fiel, y este es el argumento, Jesús le superó y en gran manera. Hebreos capítulo 3, versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El autor de Hebreos cita esa idea del Antiguo Testamento para demostrar que la fidelidad de Moisés era grande, sí, pero la fidelidad de Cristo es mayor, mucho mayor. Mucho mayor. Mucho mayor. Y continúa diciendo el autor de Hebreos en el versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Aquí vemos que el autor de Hebreos lleva la comparación entre Moisés y entre Cristo un paso más allá. Ahora dice que Cristo Jesús, a comparación de Moisés, es digno de mayor gloria que este. Y es como dijo un comentarista, la comparación ahora se convierte en un contraste. La fidelidad es compartida, pero la gloria no. Y continúa diciendo aquí el comentarista, Jesús no es simplemente un siervo en la casa, Él es el constructor de la casa. La expresión la casa del versículo anterior se refería obviamente al pueblo de Dios, es decir, a los creyentes, al pueblo que Dios confió a Moisés para que dirigiera y cuidara. Moisés fue fiel como siervo dentro de la casa, sí, pero Cristo es fiel como hijo sobre la casa, lo que implica autoridad. Autoridad sobre su propia casa. Esta casa no fue construida por manos de hombres, no. Esta casa fue construida por Él mismo. Así que aquí básicamente el autor de Hebreos introduce una imagen que nos ayuda a entender ese contraste claro y marcado entre Moisés y Cristo. Cristo, una vez más, es el constructor. Lo que Moisés es a la casa, es decir, Moisés fue parte de la casa, pero, y aquí está el gran pero Cristo es el autor, Él es el edificador de esa casa. Construyó esa casa y escuchen, hasta el día de hoy la sigue edificando. ¿Te has preguntado por qué a través de los años y de los tiempos, a través de tu cristianismo, tú continúas creciendo en Él? ¿Te has preguntado por qué tú estás madurando en su palabra? Es la obra de Cristo en ti. Y aquí una vez más, con esto vemos claramente, pero claramente la superioridad de Jesús. Jesucristo tiene tanto mayor gloria que Moisés, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo.
Esto nos recuerda lo que en otras partes de la Escritura dice en cuanto a esto, como por ejemplo en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 3, que dice así, yo se lo leo: todas, y aquí todas es todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin Cristo Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y por eso Cristo Jesús, como el creador divino y como el constructor de la casa, es que merece mayor gloria, mucha mayor gloria. Honramos de alguna forma u otra a hombres del Antiguo y sí, del Nuevo Testamento, pero Jesucristo sobrepasa a todos ellos y merece mayor gloria. Es como cuando te vas de vacaciones a alguna ciudad de México y un guía de turista te muestra las arquitecturas tipo colonial de los edificios, y tú al verlas con tus propios ojos maravillado dices: qué increíble trabajo hizo ese arquitecto. Ahí la honra no se la lleva el guía de turista, no. Ahí la honra es del arquitecto. Asimismo, el autor está diciendo: Moisés es parte de la casa, pero Jesús es el arquitecto. Y por eso Él merece mayor gloria. Ahora observemos cómo ahora el autor reforzará su argumento con una verdad lógica. Versículo 4, capítulo 3 de Hebreos, versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios. Es decir, ninguna casa aparece por sí sola, toda estructura necesita un constructor, ¿cierto? Y si la casa de este pasaje representa al pueblo de Dios, entonces lo que está diciendo aquí, lo que está afirmando es que el constructor es Dios mismo. Y así entonces el argumento se hace todavía más sólido y más claro. Cristo tiene mayor gloria que Moisés, porque no solamente sirve en la casa, sino que es Él mismo Dios quien la hizo. Es Él. Es Él. Y es por eso que tú como creyente no caminas solo. No caminas solo, no eres un llanero solitario. Formas parte de la casa de Dios. ¿Te has puesto a pensar? Si lo has olvidado, tú como creyente, tú eres parte de esa casa. Eres parte de esa casa y por lo tanto necesitas, escucha, si lo has olvidado, si lo has ignorado, necesitas tú con tu vida honrar esa casa. Pero ante todo debes de honrar al constructor divino, al arquitecto divino. Pero ¿cómo sabemos que somos parte de la casa de Dios? Bueno, un autor sugirió, y lo cito: los creyentes somos la casa de Dios siempre que permanezcamos firmes en la fe. Fin de la cita. ¿Lo repito? Los creyentes somos la casa de Dios siempre que permanezcamos firmes en la fe. Pregunta: ¿estás permaneciendo en la fe? ¿O estás viviendo día con día así como vive el resto? Como si Dios no existiera. Estás haciendo y creando tus propias reglas. Consideras de vez en cuando los mandamientos de Dios, pero tú al final haces lo que te parece más correcto, conveniente. Recuerda que la casa de Dios es claramente la iglesia. O sea, tú y yo. La casa de Dios no es un edificio, sino la comunidad de creyentes.
aquellos que realmente han decidido seguir a Cristo. Aquellos que realmente han muerto a su viejo yo. Aquellos que se han negado a sí mismos para darlo todo por Cristo. Es por eso que Pablo, al escribirle al joven Timoteo, le exhortó a que viviera de una manera digna de su llamado. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi amado hermano, tú mismo eres la casa de Dios. Tú eres el templo de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, una pregunta retórica que requiere un sí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Asimismo, el apóstol Pedro, utilizando una analogía, compara a todos los creyentes con piedras vivas que forman un templo espiritual, la casa donde Dios mora. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es un llamado para todos nosotros. Nos hemos enfocado demasiado en nuestros asuntos personales. No estoy diciendo olvídate de ti mismo, no estoy diciendo ignora a tu familia, no. Pero ¿quién está primero? Bueno, al final de nuestro pasaje, el autor de Hebreos hará una exhortación a perseverar sabiendo todo esto. Pero antes de llegar ahí, veamos lo que nuestro siguiente versículo dice, versículo 5. Aquí regresará una vez más al tema de el libertador Moisés. Versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, habiendo afirmado que Dios es el que hace todas las cosas y que Cristo participa de esa obra como el constructor, edificador de la casa. Ahora el autor de Hebreos vuelve a Moisés no para contradecir lo que ya dijo, sino básicamente para como un buen y fiel maestro colocar cada cosa en su lugar. Moisés fue sin duda una vez más un siervo fiel, pero el autor de la carta a los Hebreos quiere que veamos la diferencia, si podríamos decir así, esencial entre el siervo Moisés y entre el Hijo Cristo Jesús. Así que en el versículo 5, el Espíritu Santo, por medio del autor de la carta a los Hebreos, que de hecho el Espíritu Santo, ¿quién es el autor de ella? No sabemos quién es el autor original, o sea, humano. Original sí es el Espíritu Santo, pero no sabemos quién es el humano. Pero aquí el Espíritu Santo vemos que honra la fidelidad de Moisés, pero la presenta como temporal, como algo anticipatorio, algo que vendría más adelante y que sería mucho, pero mucho mayor: la venida de Cristo Jesús. Versículo 6, nuestro versículo final. Noten el pero aquí, noten el contraste, noten cómo el autor demarca bien quién era Moisés y quién es Jesús. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quién? Nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto nos lleva a nuestro tercer punto
final, una exhortación a la perseverancia. Una vez más, después de afirmar que Moisés fue fiel como siervo dentro de la casa de Dios, ahora el autor nos dirige a ese punto final, a ese punto culminante de la comparación de la fidelidad de Cristo, no como siervo, sino como hijo, y no dentro de la casa, sino Él sobre ella. Y aquí es donde el contraste llega a su máxima expresión. Moisés, como un buen fiel siervo, él lo único que podía hacer es depender de Dios y mirar hacia adelante, anunciando lo que años, cientos de años o milenios años después vendría. Y Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Él es el Hijo soberano que gobierna hoy con toda autoridad. Podríamos citar a Moisés, podríamos leer el Decálogo, los 10 mandamientos y aún todo lo que está escrito en el Pentateuco, ¿cierto? Y podríamos decir a todo ello, amén. Pero Jesús, como superior, Él tiene autoridad sobre todo. De hecho, en los evangelios, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, Jesús dijo que Moisés había escrito de Él. Pero ahora vemos que el enfoque se vuelve personal y directo. Noten lo que dice ahí en el versículo 3, en donde dice la casa o la cual casa somos nosotros. O sea que no solamente ya habló acerca de Moisés y obviamente sobre Cristo, ahora el autor incluye al lector en esta escena. Y por consiguiente nos incluye a nosotros también. Pregunta, ¿quiénes son verdaderamente parte de esta casa? Ya lo dije previamente, pero lo vuelvo a decir. Aquellos y solamente aquellos que perseveran en la fe. No los que levantaron un día su mano y dijeron, sí, yo acepto, no. Aquellos que perseveran continuamente y hasta el fin. Aquellos que han puesto verdaderamente su confianza y esperanza en Cristo Jesús. No hoy, no ayer, sino hasta el final. Pregunta, ¿eres tú de ese tipo de cristianos? ¿O eres una vez más de los que caminan solos y apartados, olvidando la iglesia, olvidando a Cristo, la cabeza de la iglesia? Una vez más, recuerda, por favor, que la casa de Dios es claramente la iglesia, tú y yo. La casa de Dios no es un edificio, sino la comunidad de todos los creyentes en Cristo Jesús. Tú mismo eres la casa de Dios. Tú eres el templo de Dios. Y si eres la casa de Dios, si eres el templo de Dios, ¿qué estás haciendo viviendo como si no estuvieras dentro de ella? ¿Qué estás haciendo como si Cristo no tuviera autoridad sobre esta casa? Una vez más, recordemos cómo el autor de Hebreos les llamó a los creyentes en ese tiempo, pero hoy también nos ha llamado hermanos santos, hermanos que han sido apartados del sistema del mundo, hermanos que han sido apartados para la gloria de Dios, hermanos que se deben completamente a Cristo Jesús y a su palabra, pero también nos ha llamado participantes del llamamiento.
celestial. No olvidemos cómo nos ha llamado, pero no olvidemos la exhortación. La gran exhortación de este pasaje es simple, pero profunda y también, escuchen, urgente. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, esta es la exhortación. Considera a Jesús. Considera a Jesús. No solamente lo miremos a Él así de paso o conforme sea conveniente para nuestras vidas. No, no hagas eso. No lo trates incluso como una simple figura histórica o como un gran maestro, como dicen muchos. No. El texto nos llama a fijar toda nuestra mente y todo nuestro corazón en Él. ¿Por qué? Porque Él es el apóstol, Él es el enviado, Él es el mensajero de Dios, aquel que nos ha traído ese mensaje de redención de nuestras almas. Y asimismo Él es el sumo sacerdote que nos lleva a la mismísima presencia de Dios. Considera a Jesús, considéralo. Una vez más, recuerda también que Moisés fue fiel y que su papel fue, pero súper importante, pero Cristo es superior. Cristo es superior, no solamente en posición, sino también en gloria y en esencia. Él es el Hijo sobre la casa, y si nosotros somos esa casa, entonces permaneceremos, noten el versículo 6, permaneceremos firmes en la fe y en la esperanza que confiesa a Cristo Jesús. Pregunta: ¿estás considerando verdaderamente tú a través de todos los días a Jesús o lo estás ignorando? ¿Estás realmente tú descansando en Él y en su fidelidad o estás intentando con tus propias fuerzas? ¿Estás perseverando en tu fe? ¿En la fe con gozo y esperanza? ¿O en cualquier oportunidad rápidamente te deslizas y te haces indiferente? Si por algún motivo hoy tú como cristiano te encuentras desanimado, si posiblemente estás distraído o preocupado, o incluso si por alguna razón te has endurecido, considera a Jesús. Regresa tu mirada a Él. Considera su fidelidad y persevera en la esperanza que tenemos en Él. ¿Por qué? Porque Cristo no es un siervo más, Él es el Hijo glorioso que reina sobre su pueblo que somos su casa. Versículo 6, y con esto terminamos. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, habiendo dicho todo esto, no quiero terminar sin hacer un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque tú, como un hombre, como un individuo, has ofendido a Dios. Toda tu vida has caminado en contra de Él. La Biblia declara que si tú amas al mundo, tú eres su enemigo. Y esas no son buenas noticias para ti, son malas noticias. Si tú pereces hoy o mañana sin Cristo, irás al infierno. Dios te juzgará y te enviará al lago de fuego eterno. Pero para eso vino Cristo, para que tú no tengas que morir. Él pagó por la culpa de tu pecado. En esa cruz, Él fue, la ira de Dios, de su propio Padre, recayó sobre Él.
Y no tienes, esto es lo mejor de todo, no tienes que hacer nada, Él ya lo hizo por ti. Solamente cree que verdaderamente estuvo colgado en esa cruz por ti y que pagó por tu pecado. Y al mismo tiempo arrepiéntete de cada uno de tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y Dios te perdonará y te dará vida eterna y colocará en ti su Espíritu Santo como una prueba de que eres de Él. Ven a Cristo y junto con nosotros también confiarás en Él para siempre y le servirás y estarás toda una eternidad con Él. Oremos. Oh Padre Celestial, gracias por tu santa palabra, Señor, y por recordarnos lo que ella dice. Pedimos perdón si hemos olvidado al apóstol y al sumo sacerdote de nuestras almas. Te pedimos que nos ayudes a reenfocar nuestra mente y corazón en solamente en Él, y que hagamos a un lado, Señor, todo lo que tiene que ver con este mundo, para que podamos de una manera ser fieles a ti. Que tu Espíritu, Señor, nos traiga la convicción necesaria y que uses tu palabra, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Edifica al creyente y salva al pecador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.